Hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, mientras que los demás hermanos regresan, le invito para que abra la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Recuerde que es el segundo libro de la Biblia. Y vamos a mirar lo que nos dice el versículo 8, 9, 10 y 11. Vamos a meditar hoy, hermanos, en estos versículos y vamos a leerlo, hermanos. Vamos a tener esta parte de la lectura. Dice el capítulo 20, versículo 8, dice lo siguiente. Voy a leer en esta versión en Reina Valera Trinitaria, hermanos, para que si de pronto está ya diferente, hermanos, simplemente las versiones, pero no es que esta sea diferente o tenga otra cosa, hermanos, sino en un sentido es en la palabra del Señor. Dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Amén. Señor amantísimo y Dios soberano, hoy siendo el día conmemorativo del día del Señor, tú permites que tu iglesia, Señor, nos reunamos en este lugar, oh Dios. Ahora, Señor, al meditar en tu palabra, permita que haya ese mismo sentir que hubo en el pueblo de Israel cuando escuchó los 10 mandamientos, en el cual tenían temor y temblor. Había una reverencia delante tuyo, oh Dios, porque era tú el que hablabas y simplemente Moisés era un instrumento en el cual tú utilizabas para que él pudiera hablarle al pueblo, Señor. Hoy tú has escogido mi vida, Señor, para que yo sea el instrumento. Permita, oh Dios, que pueda ser utilizado por ti, oh Dios. Que esta palabra sea viva y eficaz. Que esta palabra sea, Señor, de tal forma que edifique nuestras vidas, nos ayude, nos dirija, nos guíe y nos edifique para toda buena obra, Señor. Permita que cada día caminemos contigo conforme a tu propósito, tu santa y bendita voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. En este texto, hermanos, hace referencia al cuarto mandamiento. Recuerde que Dios sacó al pueblo de Israel, hermano, y lo lleva hasta el desierto, hermanos. Y en el desierto entonces Moisés sube delante de Dios y baja con las tablas que se llaman las tablas de la ley, en las tablas en las cuales traía 10 mandamientos. 4 mandamientos eran para Dios, o sea, hacia Dios, en la parte de que el hombre tiene que siempre mostrar eso hacia Dios, y la 6 restante era con su prójimo. Era el que constantemente estaba viviendo, actuaba, interactuaba, hermanos. Entonces esos 6 eran en ese sentido. Ahora vemos en este mandamiento que se centra un debate por mucho tiempo, hermanos. ¿Usted sabía eso? Este cuarto mandamiento, hermanos, durante muchos siglos los teólogos y las iglesias a través del mundo y a través del siglo, hermanos, se han hecho debate. Es uno de los más debatidos incluso hoy en día, hermanos. Todo se ha centrado en 2 temas relacionados a este cuarto mandamiento.
Uno de los temas es el día. Algunos dicen que el día séptimo y el otro dicen que el día primero de la semana, ¿no es cierto? Recuerde que en la Biblia no habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hermanos. Habla del séptimo día y habla del primer día, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, algunos hermanos o algún grupo se ha metido o está allí, hermano, diciendo que tiene que seguir siendo el séptimo día, ¿no es cierto? Los que llamamos nosotros generales, la mayoría quieren que sea el séptimo día, y los particulares, hermanos, entonces dicen que no, que es el primer día de la semana. Ese debate, hermanos, muy bien. Como no vamos a entrar en debate, entonces lo dejamos ahí. El segundo tema, hermanos, que se han concentrado en este cuarto mandamiento es lo que debemos de hacer o no hacer el primer día de la semana, ¿cierto? Nos han colocado una lista de lo que podemos hacer y otra lista de lo que no podemos hacer. Y entonces sigue el debate, no solamente el día, sino lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Tampoco voy a entrar en esa parte, hermanos. Ahora, quiero concentrarme en que los estudiosos, teólogos y todos los estudiosos de la Biblia dicen que ningún mandamiento es fácil de cumplir, que en el día de hoy ninguno de los mandamientos es fácil de cumplir, y más cuando estamos en una sociedad que busca la manera de evitar cumplirlos, hermano. ¿Sí ve? En cierta forma no es que sean difíciles, sino que hay un resistir de cumplir o hacer la palabra de Dios. Y no es solamente el cuarto, hermano, sino son todos los 10 mandamientos que hoy en día, hermano, no los queremos cumplir. Nos resistimos hoy en día. Hoy quiero que meditemos no en la esencia de los mandamientos, porque recuerde, cada mandamiento de los 10 mandamientos tiene una esencia, pero no voy a hablar de eso, hermano, eso sería otro tema. Hoy quiero hablar bajo el tema el propósito del día de reposo, hermanos. ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué y por qué Dios crea un día de reposo en el cual quiere que la iglesia entre en ese texto, en ese tema, hermanos? Bien, hagamos una pregunta. ¿Cuál es el propósito del día de reposo, hermanos? ¿Para qué Dios lo dejó, no es cierto? Y hoy quiero hablarles bajo 4 argumentos en los cuales muestra el propósito de Dios. Recuerde que lo vamos a tomar a través de la Escritura. Por eso los que tengan Biblia física, hermanos, no pierda eso, capítulo 20, versículo 8 al 11, porque vamos a estar constantemente, hermanos, repasando, mirando. Así que, ¿cuál es el propósito del día de reposo? Pues el primer propósito de crear o dar Dios el día de reposo era que fuera eso, un día de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De reposo, ¿no es cierto? Lo primero era que fuera un día de reposo. Si volvemos otra vez al capítulo 20, versículo 8, lo dice claramente. Dice, te acordarás del día de reposo, dice allá, ¿no es cierto? Mire, te acordarás del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? Ahora, note esto, hermanos. Para muchos el final de una semana es una bendición para ellos porque es la terminación de un duro trabajo. Hay mucha gente que trabaja, hermanos, en la parte física o mental, en la cual quieren y anhelan que venga el fin de semana porque aparentemente hay un descanso, ¿cierto? Yo trabajé en construcción también, hermano, en pintura, y trabajé en diferentes empresas, hermanos, del Estado y también seculares, en las cuales, hermanos, el que llegara el sábado, hermano, eso era un aliento.
Como que uno trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves y ya cuando llega el viernes uno dice, ay, mañana es sábado y se acaba el trabajo y volvemos hasta el lunes. Y cuando era puente que llamamos, o sea que el lunes era que no había trabajo, entonces uno anhelaba, hermanos, que llegara ¿qué? Ese fin de semana y ese llamado puente que llamamos acá en Colombia, ¿no es cierto? Así que para muchos el final de un duro trabajo en la semana. Ahora volvamos otra vez, pero miremos ahora el Éxodo capítulo 23 y versículo 12 y podamos desarrollar el plan de Dios para la nación. Note que Dios había sacado el pueblo de Israel y lo llevaba, hermano, a la tierra prometida. Y quería que fuera un pueblo o una nación diferente a todas las demás. ¿Y sabe que el mismo plan de hoy, hermanos? ¿Qué quiere que seamos los creyentes? Pues personas, hermanos, que seamos diferentes a todo este mundo. Que hagamos la diferencia. Que podamos nosotros mostrar realmente la diferencia. Entonces dice el capítulo 23 de Éxodo, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, 6 días harás tus trabajos y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahora tomemos y desglosemos un poco el texto, hermanos. Miremos lo que el Señor quiere mostrar y quiere dar tanto a ellos allá del pueblo de Israel como le quiere dar a usted y a mí. Nos quiere aclarar. Aquí vemos 3 palabras distintas para describir lo que sucede en el día de reposo, hermanos. 3 palabras que quiero que usted vea allá. La primera palabra se llama el Shabbat. Si lo han escuchado, hermanos, el Shabbat. El Shabbat es que el amo no debe llevar a cabo ningún trabajo, hermanos. Cuando dice allí que el amo debe reposar, entonces la palabra Shabbat significa reposo, hermanos. Es interesante, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que en el día de trabajo no tenemos que reposo. Muchos tienen que correr, ¿no es cierto?, en la mañana, a mediodía volver a correr y en la noche entonces medio tiene algo para acostar o para dormir y eso simplemente un sueño, pero no un verdadero reposo, hermanos, ¿no es cierto? Al no trabajar, dará un buen ejemplo a quién, hermanos. ¿A quién le dará un buen ejemplo, hermanos? ¿A quién? Pues a los demás, a los trabajadores. Cuando yo ceso el día de reposo y hago un descanso a mi vida, entonces los trabajadores van a ver mi actitud. Van a ver, hermanos, que yo quiero cumplir el mandamiento de un reposo, o sea, de un día de descanso. Y por eso usted note lo que dice allí el versículo, ¿no es cierto? Note lo que dice el versículo 12 y dice, 6 días harás tus trabajos. O sea, le está hablando a quién, a la persona. Y el séptimo día reposarás. O sea que primeramente le está hablando a quién, a los que leamos, a los que tenemos o los que tienen cierta autoridad o tienen cierto, digamos, almacén o taller o empresa. Está diciendo que es necesario que usted tenga un día de reposo, ¿no es cierto? Y ahí el pensamiento es que tenga un Shabbat, ¿no es cierto? Un reposo, un descanso. Al no trabajar, entonces ya le dije que será un buen ejemplo a los que trabajan con nosotros. Y dirán, mire el patrón, mire el hermano, mire el cristiano, está obedeciendo la palabra de quién, de Dios, ¿sí o no? Ahora, si no trabaja el patrón, entonces no habrá necesidad de que sus siervos trabajen. Porque el que dice quién trabaja o si trabajamos es el patrón, hermanos. No son los empleados, es el patrón. Y si él dice
mañana que es domingo no vamos a trabajar, ninguno trabajaría. Entonces, cuando la Biblia le está diciendo a usted y a mí, dice que el amo no debe llevar a ningún trabajo, significa que el amo o el patrón o que el líder o el jefe debe tener un shabbat, o sea, un reposo, un descanso. ¿Sí ven? Bien, la segunda palabra que quiero que usted mire es relacionado a los animales, ¿no es cierto? Y cuando vemos allí, dice también el capítulo 23, versículo 12, dice lo siguiente: 6 días harás tu trabajo y el séptimo día reposarás. Para que descanse, ¿quién, hermanos? ¿Quién descansa? Tu buey y tu asno. Oiga, hermanos, ni tu buey ni tu asno. Ahora, si lo metemos en el contexto en que está hablando el escritor o se está hablando al pueblo de Israel, lógico, hermanos, que el asno y también el buey eran los instrumentos que utilizaban para el arado, el de cultivar, pero también el de viajar. Entonces está diciendo que los animales deben descansar, ¿no es cierto? Ahora quiero recalcar algo. No es lo mismo que el Shabbat, porque el Shabbat es para la persona, sino que aquí tiene otro significado, que significa quietos y tranquilos, hermanos. O sea que la idea es que ese día dejemos los animales quietos y tranquilos. Ahora, no dejarlos amarrados ni dejarlos tampoco allí en un lugar simplemente metidos, sino que la intención es que ese día los podamos soltar y que ellos puedan pastear o comer libremente. Que no estén ahí, sino que puedan reposar, o sea, estar quietos y tranquilos. Entonces note que cuando está hablando el escritor o cuando Dios inspira al escritor, que es Moisés, le está diciendo al aquel que tiene autoridad y que tiene, hermanos, tiene que practicar el Shabbat, que es un día de descanso. Pero también está hablando aquí de los animales que tengan, entonces también tienen que estar quietos y tranquilos, reposados, para que el animal recobre fuerzas y entonces el lunes pueda usted volverlo a montar y lo pueda volver a ensillar o le coloque el yugo y entonces ellos trabajarán con fuerza, hermanos. Esa es la intención. Pero hay un tercer, hermanos. El tercero tiene que ver, hermanos, con el beneficio físico. Es un beneficio físico, hermanos. El ciclo de un día de descanso, cada 7 días, tiene un beneficio físico que es valioso, hermanos. Los sirvientes, que son los trabajadores, hermanos, y el huésped deben tomar un refrigerio. Note lo que dice la escritura allí, hermanos, capítulo 23, versículo 12. Al final está diciendo: para que descanse tu buey, tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Está hablando de un refrigerio. ¿Se ve? Al principio está hablando de de un Shabbat, que es un descanso que usted tiene. Luego habla de sus animales, que deben de tener también una quietud y una tranquilidad. Pero ahora hablan de los empleados, de los que tenemos bajo nuestros cargos, para que ellos tengan un refrigerio. ¿Sabe que esta palabra, hermanos, allí, como dicen los estudiosos, hermanos, en el hebreo y en el griego y todas esas palabras, esta palabra se refiere o significa un hálito de vida? En otras palabras, deje que su siervo respire, hermanos. Deje que un día su siervo como que respire tranquilo. Es cierto, hermano, yo, como le digo, yo fui trabajador y entraba a las 8 de la mañana. Y cuando usted entra a trabajar, hermano, era hasta las 12 del día.
Y ahí usted no puede parar y decir, me siento, me acuesto, me voy a ir a dar una vuelta. Nada, es trabajando, hermanos. Y salía a las 12 y volvía a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, hermano, ahí. Entonces, durante 6 días, y entonces si me colocaba en el séptimo día, entonces era como el lunes, hermano, amanecía como si estuviera como muerto y no respiraba, me iba, era mal. Y esa es la intención que el escritor está diciendo. Usted, hermano, tome el Shabbat, que es el descanso, pero sus animales, hermanos, tomen una quietud y una tranquilidad, y sus empleados que tomen ¿qué? Un refrigerio, ¿no es cierto? Un aliento de ¿qué? De vida, que descansen, hermanos. Hay veces, hermano, trabaja y trabaja y trabaja, entonces se funden. Y al fundirse, hermano, entonces ya no puede funcionar más. ¿Sí? Entonces, en este caso, hermanos, podemos ver que era el primer propósito que el Señor tenía al crear el día de reposo, hermanos. Que tengamos bien claro. Ahora, si lo tomamos en el día de hoy, está vigente. Recuerde que entre las leyes que Dios dejó, la que está vigente, podemos decir, es la ley de Dios, hermano. O sea que los 10 mandamientos siguen vigentes hoy, ¿o no, hermanos? ¿Usted qué dicen? ¿Sí o no? ¿O no? O quito esta hoja, hermano, porque tocará quitarla, hermanos, de mi Biblia o de su Biblia, quítela. Quiere decir que está vigente hoy, hermanos, tener un día de ¿qué? De reposo, hermanos. Bien. Ahora miremos lo segundo. El segundo propósito del día de reposo es que sea un día conmemorativo. La idea era que no hiciera nada, ni trabajara, ni hiciera nada, pero que ese día fuera un día conmemorativo. Ahora volvamos otra vez a Éxodo capítulo 20, hermanos, y miremos otra vez, pero el versículo 11. Miremos allá, hermanos, el capítulo 20, versículo 11, donde dice el escritor o Moisés escribe diciendo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Ahora miremos que para el judío del Antiguo Testamento era un día para recordar 2 acciones concretas. ¿Sabe por qué ellos, hermanos, no hacían ni tenían un día de reposo, el Shabbat, o ese día sexto o séptimo, perdón? ¿Sabe qué recordaban ellos, hermanos? 2 cosas importantes. La primera era la acción de un Dios creador. Cuando Dios dice allí en la palabra, hermanos, que el Señor le recalca que en 6 días en 6 días hizo la creación, y por lo tanto en 6 días creó el Señor la tierra. Estaba colocando algo allí, hermanos. Cuando leemos sobre ese tema, a mí me llama la atención algunos que simplemente dicen y preguntan: ¿por qué Dios la creación no la hizo en 6 segundos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué la creación no la hizo en 6 minutos, hermanos? ¿Y por qué la creación la hizo en 6 días? ¿Y por qué no la hizo en 6 años? ¿Y por qué no la hizo en 6 siglos, hermanos? ¿No es cierto? Pues la respuesta, hermanos, es que Dios quería darnos a nosotros un patrón de vida, hermanos. Quería que la humanidad tuviera un patrón. Y el patrón de vida era eso. En 6 días Dios fue un Dios creador, y que el séptimo día Él descansó. ¿Estaba cansado Dios? ¿De qué dice, hermano? ¿Verdad que descansó Dios? Dios dijo: ay, estoy exhausto, hermano.
Me puse a hacer el elefante, la ballena, ay, bueno, eso. ¿No es cierto que no? La idea no era descansar, porque Dios no se cansa, hermanos. No es como nosotros que nos cansamos. Él ya, hermanos, no se cansó. Ahora, Dios lo hizo, hermano, y muestra en la escritura que Dios hizo a un Dios que es creador, ¿no es cierto? Creador de los cielos y la tierra. Entonces, así que no debíamos pasar un domingo sin que reconozcamos a Dios como creador de todo, en público y en privado. O sea que la intención de Dios al sacar un día es que en ese día nosotros podamos reconocer abiertamente de que estamos delante de un Dios que es creador. ¿Sabe que las ciudades, hermanos, nos han robado algo? Yo creo que la otra vez le dije, hermanos. ¿Sabe que nos robó? ¿Sabe que nos ha robado, hermanos? El poder observar, hermanos, la creación de Dios. Mire aquí unos árboles simplemente, hermanos, de plástico, hermanos, ¿no es cierto? Sintéticos. Y vemos un techo, vemos unas luces, vemos algo, hermano, y corremos y corremos. Y entonces no tenemos oportunidad de ver la creación y de poder experimentar y ver ese creador que creó los cielos y la tierra. Entonces, como decir, haga un alto a su caminar de 6 días por la tierra, consiguiendo dinero, trabajando, negociando, hablando, haciendo cosas. Haga un alto y el 7º día haga un alto y venga y reconozca que estamos delante de un Dios que es creador, hermanos. Eso es lo que él quería, ¿no es cierto? Ahora miremos una advertencia que Dios le da en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, hermanos. Miremos Deuteronomio, hermano, ahí cerquita de la Biblia. Pero que me perdió, hermano. Bien, miremos Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice el Señor allí, dice: guárdate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de guardar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que coma y te sacies, edifiques buenas casas en que more. Entonces mire que hay un llamado de atención. Ahora miremos el versículo 17 y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza en mi mano me ha traído estas riquezas. Entonces note que el deseo de Dios es que usted y yo y los judíos de ese momento nos diéramos cuenta de que no es nuestra mano, que no somos nosotros, que es un Dios creador, el cual nos da todas las cosas. Y por eso Él nos advierte y dice: guárdate de creerte, porque realmente, hermano, trabajamos y conseguimos un capital y que decimos: mire lo que yo levanté, lo que he ganado, mire, con el sudor de mi frente, ¿no es cierto? Y esta empresa está adelante porque me tienen a mí, y esto funciona porque tal y tal cosa. Recuerde que esa misma actitud la tuvo Nabucodonosor, hermanos. Ese hombre que paró un día y dijo: mire la Babilonia que yo he creado, ¿no es cierto? Con mis manos y con mi poder y todo. Y ustedes ya saben qué le pasó, hermanos, cuando no le damos la gloria a Dios. Así que el deseo de Dios es que reconozcamos en este día, hermanos, en ese día de descanso, en ese día de reposo, no lo tomemos tanto para descansar, sino que podamos venir y estar con los hermanos recordando que Dios es el creador y dueño de las cosas. Cuando yo le predico el evangelio los viernes y donde voy, hermanos, una de las primeras cosas que le digo, le pregunto a las personas: ¿y quién es Dios? No le digo quién es Dios para usted, sino le pregunto: ¿quién es Dios?
Y entonces lo popular es que hay el Diosito es el que me da no sé qué, el que aquí. Ah, bueno, sí, pero ¿sabe qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y sabe qué dice en el libro, en el capítulo 2? Que Dios creó al ser humano. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro, en un mundo que no es suyo, hermanos, que no es de nosotros, que es de Dios. Y le digo, así como Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de este fruto prohibido, y de esto sí pueden comer. Hoy en día Dios, a través de la Biblia, nos dice qué debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer claramente, hermanos. Pero a nosotros se nos olvida y nos resistimos a entender que debemos de venir ante un Dios que es creador, ante un Dios, hermano, que pide y exige en nosotros que saquemos un día para reconocer que Él es el dueño, que Él es el amo, que es el juez, y por lo tanto mandó una ley de congregarnos, y por lo tanto, hermanos, debemos de obedecerla. Si usted es creyente y no es creyente, hermano, ahí sí, pero la idea es creyente, ¿no es cierto? Así que una de las razones por la cual, hermanos, Dios quiere que nos reunamos y que tengamos un día, sea un día conmemorativo, donde recordemos que Él es el dueño, el amo, el creador, y que por lo tanto nosotros somos criaturas que somos beneficiarias de la beneplacia y bondad de Dios. Para que usted lo entienda y yo lo entiendo. Hay veces Dios nos tiene que dar duro, hermano, para que lo entendamos. La segunda acción es que el día de reposo es un día para recordar que hay un Dios que nos redimió, hermanos. Hay un Dios, hermano, que hizo unas maravillas, que no solamente utilizó su poder y su misericordia y su amor para hacer un mundo para usted y para mí, sino que Él, hermanos, a través de la historia redimió al pueblo escogido de Dios. Y si vamos, hermanos, a Deuteronomio capítulo 5, mire lo que nos dice la escritura, hermanos, referente que hay una adición a este mandamiento en concreto, hermanos. Mire lo que dice. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá en mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Escuche, hermanos, pongámosle atención. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando sacamos y cumplimos el día de reposo, estamos recordando que un día éramos pecadores, que un día estábamos en las tinieblas, que un día estábamos atados por el mundo, pero que ahora Cristo, ahora su obra nos ha liberado, hermanos. Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Yo creo que todos lo hemos leído. Como el faraón, hermano, los puso a pan y agua. Y quería matar los niños, más que todos los varones. Y querían, hermano, acabar con el pueblo de Israel, hermanos. Y es cuando Dios llama a, pues lógico, a Moisés. Y Moisés el que lo traslada y lo saca con mano fuerte, dice la escritura, a la tierra prometida. Y Dios dice que usted y yo y que ese pueblo de allá tenía que, hermanos, tener un día especial para recordar que habían salido de esclavitud. Yo era un esclavo de la bebida, hermanos. Era un esclavo de la mentira. Mi mente, hermano, había caído en la esclavitud de que no era nada ni era nadie. Es que a uno lo lleva. El vicio es una esclavitud, hermano. La bebida es una esclavitud. La mentira es una esclavitud.
Y cualquier otra cosa puede volverse una esclavitud donde usted no puede dejar. Hay gente que no puede dejar la esclavitud de la mentira, hermanos. Y mienten por cualquier cosa, hermanos. Es increíble. Y eso se llama esclavitud. Y entonces Dios a través de Moisés le está diciendo: acuérdate de que un día eras esclavo, pero yo te liberé, ¿no es cierto? Dios lo sacó de esa esclavitud, hermanos. Hoy nosotros, hermanos, nos reunimos. ¿A qué nos reunimos, hermanos? ¿A mirarnos unos a otros? ¿A hacer simplemente la obra social? No, hermanos. Hoy también tenemos que reunirnos porque un día el gran amor de Dios para con nosotros es que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Hoy Cristo vino, hermanos, hoy murió en esa cruz, entregó su vida para que por medio de su resurrección, hermanos, hoy tengamos esperanza de la vida eterna. Entonces, cuando venimos el primer día de la semana, el día de reposo, a este lugar, tenemos que venir con el pensamiento de gratitud por ese Dios que nos redimió, que ya entregó a su Hijo Jesucristo, que Jesús ya abrió la puerta, hermanos, que nos abrió un camino. Por eso dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que en el Antiguo Testamento ese día era un día conmemorativo para que ellos entendieran de a dónde Dios lo había sacado, hermanos. Y hoy en día es para que usted y yo nos demos cuenta de dónde Dios nos ha sacado, hermanos. ¿De dónde Dios lo sacó a usted, hermano? ¿De a dónde? Cada uno tiene una historia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros teníamos ataduras. Cada uno de nosotros estábamos en ese hueco cenagoso, hermanos. Estábamos atados, estábamos sin esperanza, hermanos. Y ese Cristo, hermanos, viene y nos da a nosotros, nos levanta, hermanos. Así como Dios lo levantó entre los muertos, nos levantó para darnos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Así que nuestro Dios es soberano sobre la muerte, el pecado y el infierno. El Dios maravilloso, creador del mundo, no solamente pensó en la creación, sino pensó en la salvación. Y por eso es un Dios que hay que recordar y hoy conmemorar de que Él, hermano, sobre la muerte triunfó, sobre el pecado, hermano, derrotó, y que el infierno ya no puede contra nosotros, porque hoy tenemos la salvación a través de Cristo nuestro Señor, hermano. Esa es la conmemoración, hermano. Dos cosas usted tiene que conmemorar en este día de reposo, hermano: que Dios es un Dios creador, todopoderoso, y que Él es un Dios que nos redimió del pecado y de la maldición y nos ha colocado ahora como hijos de Dios. Si ve, hermanos, tiene un propósito o no. Bien, vamos a mirar el tercer propósito, hermano. El tercer propósito del día de reposo es que sea un día de adoración, ¿cierto? Sea un día de adoración. Si volvemos otra vez a Éxodo capítulo 20 que estamos mirando, y miramos allí el versículo 10, mire lo que dice: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás en obra alguna, tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Quiero tomar la palabra que dice: mas el séptimo día será, ¿qué? El descanso del Jehová, del Señor, ¿no es cierto? O sea que el propósito de este día es tanto de descanso como de adoración. Entonces, como no me toca ir a trabajar, ¿tengo tiempo para ir a la iglesia o no? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Claro. Ya que me quiera quedar en la casa, o que diga: no, me voy a paseo, me voy de viaje, me voy, es otra cosa.
Pero el hecho era que no solamente la idea era que descansara, sino que tuviera tiempo de venir a la reunión, a la adoración a Dios. Y entonces ahí es donde mucha gente cae, que le dan, hermano, el puente y ¿qué hacen? ¿No es cierto? Y lo más tremendo es que donde están no llegan, ¿no es cierto? No se congregan. Nosotros teníamos una misión o una iglesia en Melgar. Melgar es una de las ciudades cerca a Bogotá que es muy turística, hermanos. Y a nosotros nos gustaban los puentes. ¿Sabe por qué? Porque ese día los turistas llegaban a la iglesia, hermano. Y la iglesia se llenaba. Al menos eran hermanos de Bogotá que venían y de las iglesias venían y nos visitaban, hermanos. Cuando vemos, hermanos, allí la parte de cuando vamos a ser miembro, hermano, una de las cosas que estudiamos, hermanos, es ¿cuál es el pacto? ¿Se ha leído? ¿Si lo leyeron, hermano, el pacto de la iglesia? Sí, ahí está en el manual, hermano. Y una de las cosas que dice es que me voy a congregar. Una de las cosas es que usted se compromete a congregarse, hermanos. A la congregarse, ¿no es cierto? A congregarse. Ahora, note entonces que el propósito era que hay un descanso, pero que lo utilicemos ¿para qué? Para la adoración a Dios. Y entonces, si vamos a Números capítulo 28, hermanos, mire lo que dice el escritor también escribiendo. Recuerde que esto eran temas de Moisés que Dios le daba. Y si miramos el versículo 9 y 10 dice: mas el día de reposo ofrecerá 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente en su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero mostrarle, hermanos, es que en ese día que se llamaba de reposo había unos requisitos especiales. Era diferente. Si miramos el versículo 3, vemos las holocaustos o los sacrificios que debían de hacer diariamente. Recuerde que existía el templo y existía, hermano, el orden sacerdotal, y todos los días tenía que llegar el penitente con un sacrificio por su pecado. Y mire lo que dice: y le dirás, versículo 3, y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerá Jehová, 2 corderos sin defecto de un año, cada día será el holocausto continuo. O sea que todos los días el sacerdote tenía que sacrificar ¿cuántos? 2 corderos. Y dice que ¿cuándo? Todos los días. Por eso era bueno, hermano, ¿no es cierto?, el cultivar o el tener corderos o chivas, bueno, animales, porque eran para el sacrificio y lo compraban. Pero aquí lo que quiero resaltar es que nombra en el versículo 3 la ofrenda diaria continua. Pero si notó o escuchó el versículo 9, y voy a leer, dice: mas el día del sábado o reposo ofrecerá 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto del día de reposo. O sea que era ¿qué? ¿Menos o más? ¿Qué ustedes notan? ¿Era menos o más? Era más, ¿no es cierto? Así que el versículo 9 nos habla de una ofrenda del día de reposo. Ahora, esto es que en el día de reposo debían de doblar su adoración. O sea que el creyente todos los días tiene que orar, hermanos, ¿sí? Tiene que todos los días leer la Biblia, tiene que todos los días hacer ese ejercicio en su casa, sí, eso a diario. Pero aquí es el doble, porque usted tiene que venir, tiene que escuchar, tiene que leer, tiene que meditar. Mire, hermano, la mayoría, porque yo también estaba en la mayoría, hermano, que cuando uno dice voy a hacer la devocional, uno dice y habla Moisés diciendo amén.
¿Sí o no? Y leí. Ya leí, hermano. Y la oración, Señor, yo te pido que esta tarde amén. Se acabó. Hay un cántico, ay, hermano, pues cantemos el Salmo capítulo 100. Entonces, alaba y y se acabó y salimos. Oraciones que express. Pero el Señor dice, venga a la iglesia. ¿Y cuánto hay que durar en la iglesia? Como 1000 veces más de lo que hacemos diariamente, ¿no es cierto? Y somos tan tenaces, pero yo no utilizo reloj, hermano, y no tengo celular, hermano. Somos tan tenaces que la mayoría están mirando el reloj. Oye, hermano, ¿a qué hora acabará esto? ¿Cierto? Sí cantan, sí hacen esto, sí hacen aquello. Y entonces queremos venir lo mismo, que leamos tantico, que oremos tantico, que nos digan tantico de la palabra y hasta luego, hermanos. ¿No es cierto? Cuando el Señor quiere que le alabemos, que cantemos, que leamos, que escuchemos, que meditemos. Y se sabe un profeta, o más bien de un escriba, hermanos, que se levantó desde por la mañana y reunió al pueblo, y sabe que leyó hasta la tarde. ¿Si lo ha leído usted? ¿Sí? Y ni los animales se movieron, hermanos, ni los niños, ni los jóvenes, ni los viejos. Todos se quedaron quietos y escucharon. Y cuando él terminó ya en la tarde, dijeron amén. Y aquí queremos, hermanos, que dure ¿cuánto? Sí, cositas pequeñas, ¿no es cierto? Bien, entonces, note eso. La adoración era diario continuo, pero en el día de reposo, hermanos, debía ser una adoración mucho más extensa. Cuando Dios llama al pueblo a recordar y dirigir su meta a la creación y redención, tenía un propósito claro. ¿Cuál era? Que adoremos al Dios que nos dio todo, pero también adoremos el Dios que hizo posible la redención nuestra. Y entonces tenemos que venir, hermanos, siempre con esa tendencia o con ese pensamiento de que nos vamos a presentar ante un Dios que es bueno porque hizo una creación, ante un Dios que es bueno porque nos dio una salvación. Así que, hermanos, que su pueblo adorara no con éxtasis como los demás pueblos que lo rodeaban. Esto es algo que quiero aclarar, porque muchas veces, hermano, la adoración a Dios la queremos hacer como los demás personas, y no era la excepción en el pueblo de Israel. Usted sabe que cuando los adoradores de Baal o de cualquier otro ídolo saltaban, brincaban y movían manos y hasta se sajaban. ¿Ustedes se han leído eso, hermanos? Porque entraban en un éxtasis. ¿Usted sabe qué es un éxtasis? Sí. Que como los demás hacen tal cosas, entonces nosotros también lo hacemos. Y entonces los demás danzan, entonces nosotros que también saltamos y brincamos y hacemos, pero es algo más del cuerpo, más algo de lo carnal que realmente lo espiritual, hermanos. Él no quería eso con el pueblo de Israel. No quería que entrara en una adoración, en una especie de éxtasis o de trance, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que a mí me tocó? Es que increíble lo que Dios me hace pasar, hermano. Cuando yo comencé, a mí me dijeron de ujier. Y entonces yo estaba de ujier en la puerta, así como los hermanos. Pero entonces tocaban con batería y todo. Y entonces salían los danzantes. Y era muchacha y tal, y que no sé qué. Entonces uno cargaba una toalla. Y entonces normalmente la danzante era con faldita más bien como corta, hermano. Y comenzaba para allá, y cuando sonaba, entonces me dijeron, cuando yo entré, me dijeron: Edgar, usted, hermano, tiene que estar, pero eso sí, hermano, pilas. Porque cuando se acaba la música, ellos se caen.
Y entonces uno entra, parecía como atajando pollo, hermano. Y hágale. Sí, sí, es verdad. Y entonces sí, no, parece risa, pero me pasó, hermano. Y mi esposa ahí está para que ella diga si era mentira o no. Y cuando se acababa la música, se caían, hermano. Entonces al botarla en el piso, uno le ponía la falda aquí para que no le viera nada y todo eso. Y entonces eso era alabanza y adoración, hermanos. Y a mí me entró una cosa, hermanos, que comencé a hablar con las danzantes. Y empecé como a investigar un poco la vida de ella, su vida, bueno, allá. Y entonces yo veía que las mayores danzantes eran las que vivían en una unión libre, tenían hijos de varias personas. O sea, hermano, cuando uno dice, ¿cómo esta persona dice que adora a Dios a través de una danza cuando tiene una vida mala, hermanos? Cuando su testimonio, hermanos, es malo. Entonces, desde entonces comencé como a inquietarme, decir, uy, hermano, esto está como raro. Todas estas cosas, ¿sí ve? Y así hacían en el antiguo Egipto, toda esa parte del oriente. Eran danzantes y se sajaban. Usted lee por allá cuando Elías, se acuerda, los 400 falsos profetas de Baal que decían que gritaban y saltaban y tal, y se sajaban y que gritaban. Y no, hermano, ¿no es cierto? Ahora, la intención es que el verdadero adorador vaya con una mente despierta y recordando constantemente ante quién está adorando, hermanos. O sea que la verdadera adoración de cántico, de leer la escritura o de cualquier acto espiritual, hermanos, siempre tiene que ir con una mente que despierta. Y por eso, hermanos, que dice Juan 4:24, ¿qué dice, hermanos? Por favor, colóquelo ahí para que los hermanos vean. ¿Qué dice? Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? O sea, que lo hagan con una mente despierta, no con éxtasis, no tomado por un espíritu de danzante. A mí me decían, es que eso mueve el Espíritu Santo y los toma y se vuelven así. Y yo dije, uy, pero entonces el Espíritu Santo es como raro, hermano. O estará en una fiesta también el Espíritu Santo y toma a todos los bailantes allá, tal vez. Y uno empieza a tener una cantidad de cosas. Cuando la escritura o allí Juan dice, Juan 4:24 dice que Dios quiere o busca y debe ser un espíritu con mente clara, ¿no es cierto? Con una mente recordando quién es Dios. Y entonces eso no nos hará, hermanos, hacer cosas indebidas. Si no venimos realmente, por eso es que los signos, hermanos, tienen que ser teológicos y doctrinales. Por eso esos signos tienen que hablar de Cristo, de la salvación de Dios. No de música extravagante, hermanos. Yo estuve en grupos, hermanos. Es que lo que me ha tocado, hermanos. ¿Sí? Lo único que me faltó fue danzar, hermanos. ¿Cierto? Sí. Le da uno a ratos, me daba a ratos cuando íbamos a campamentos juveniles, hermanos. Entonces comienzan a gritar y como que uno trata de como de moverse también. Y todas esas cosas, hermanos. Así que la verdadera adoración es la respuesta de una mente activa y clara de quién es Dios. Y por eso ni nos vamos de más ni nos vamos de menos, sino que lo hago con razón. El Espíritu Santo nunca nos posee de tal forma como dicen aquellas personas. Yo también fui espiritista, hermano. Y dirá, uy, pero usted tuvo de todo, ¿no? Sí. Uy, hermano, es que
Dios es muy bueno, hermano. Y sí, en cierta forma, hermano, un espíritu maligno lo puede a uno tomar, hermanos, y lo puede hacer cosas. Pero le digo que el Espíritu Santo nunca lo toma a uno de tal forma que le quite a uno el pensamiento ni nuble la voluntad, porque todo Dios nos lo pone claro. Entonces los cánticos lo hago en espíritu, en verdad. El creyente lo hace en espíritu y en una verdad de quién es el objeto de nuestra adoración, hermanos. No es posesión, hermanos. Entonces había una que andaba allá para acá, hermano, y entonces yo le decía: cójala usted, hermano, que yo estoy cansado. Y nos hacíamos rebelos. Sí. Un rato yo era detrás de ella y le decía: venga, Víctor, hermano, cójala usted, porque ya estoy cansado, hermano. Y que la tomó el Espíritu Santo. ¿Tomarla en qué forma, hermanos? Una mujer que tenía tantos hijos de todo el hombre y con el que estaba no era el marido, hermano. Sí. Y un poco de cosas, hermano, que muestran que realmente, hermano, no es una verdadera hija de Dios. Así que nuestra adoración tiene que involucrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, hermanos. ¿Sí ven? O sea, involucra eso. Entonces, ¿cómo utilizamos nuestro cuerpo? ¿Cómo utilizamos nuestra mente? ¿Y cómo utilizamos nuestro espíritu para adorar y exaltar a Dios? En espíritu y en verdad, hermanos. Y por último, el cuarto propósito del día de reposo es utilizar este día sabiamente, hermanos. La idea es utilizarlo sabiamente. Ahora les quiero hablar de dos cosas. La primera es que este día debe ser una preparación cuidadosa. Bien, note usted, antes de un matrimonio, ¿uno qué hace, hermanos? Digamos, mañana, esta tarde hay un matrimonio. ¿Usted qué hace? ¿Qué hacemos? Entonces, el vestido, la ropa, si hay que plancharla, la planchamos, hermano, ¿cierto? Nos bañamos y nos vestimos. Y entonces, hermano, a la hora del matrimonio llegamos tarde o temprano. ¿Qué dice? Hermano, los primeros. Mire, me pasó otra cosa. Yo estaba de ujier en la iglesia donde empecé a ir. Eran dos puertas, hermano, eran así dos puertas para entrar. En una puerta yo estaba y en la otra puerta estaba un hermano Víctor. Y siempre los domingos venía una mujer en chancleta. Ustedes saben lo que llaman en Venezuela la chola, al culto el domingo. El pelo, hermano, eso daba una vuelta y ahí, hermano, como cayera. Toda como así, emacrada, como si acabara de levantar, hermano. Y eran como las 5 de la tarde. Y con un vestido, hermano, que hemos dicho, uno dice. Y entonces el hermano Víctor me dijo: Edgar, hermano, yo tengo preocupado por esta hermana. Tal vez ella no tiene dinero, tal vez ella está pasando por dificultades, hermano. ¿Por qué no hacemos algo para ayudarle, hermano? ¿Sí? Un vestido, un par de zapatos, algo. Le dije: bueno, hermano, estábamos en eso cuando se programó un matrimonio, hermanos. El sábado, después de ese día, como 15 días después, un sábado, iba a haber una ceremonia de matrimonio. Y bueno, ese día me pidieron el favor: hermano, ten la puerta, ¿qué tal? Entonces yo me dice, estaba yo ahí cuando Víctor, Edgar, me hacía así. Y yo, ¿qué pasó? Como estábamos lejos, me mostraba así, hermanos. Y entonces me mostraba una señora bien vestida, con zapatos buenos, con un peinado y bien maquillada. ¿Y sabe quién era, hermanos? ¿Quién era? La que venía en chancleta al culto, hermanos. Las que venía mal arreglada al culto, pero ante ese evento, hermanos, ahí sí se echó todo, hermano. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué quiero decirle esto, hermanos?
que la mayoría de estas personas para una boda o entrevista de trabajo o cualquier otro evento, hermanos, si nos preparamos, si hay una preparación, hermanos. Se ve cualquier cosa, hermanos, yo he visto cualquier cosa menos del culto, de venir a la iglesia, nos preparamos en todo, hermanos. Pero en el día del culto, que es el domingo, el miércoles, hermano, se nos coge la tarde, llegamos tarde a la iglesia, llegamos hasta mal vistiéndonos aquí. Hay gente que va a echarse, no sé qué atrás, hermano, a peinarse en el carro, en todas esas cosas, hermanos, porque el día del Señor, hermanos, si no nos preparamos, para cualquier cosa nos preparamos. Yo estaba con Javier Valencia, el que estuvo allá en Pamplona. Nos fuimos unas vacaciones para Pasto, allá en Nariño, hermano. Y entonces ese tiempo había el mundial y jugaba Colombia. Y me dijo: Edgar, mañana juega Colombia. Bueno, hermano, la vemos, sí, claro. Pero juegan ¿a qué hora? A las 3 de la mañana por los horarios, hermano. Es increíble, a las 3 de la mañana estábamos ahí al frente del televisor, con chaqueta y bueno, echa uno de todo porque allá es bien frío. Pero a las 3 de la mañana estábamos viendo un partido para que Colombia perdiera, hermano. Pero si nos levantamos y para venir al culto, hermanos, ¿a qué hora es? A las 9 de la madrugada, hermanos. No, es 9 de la mañana. Ay, ahí sí se nos pega las cobijas y esto. Si el día del Señor es importante, hermanos, ¿no debíamos de prepararnos? ¿No debíamos de venir bien preparados, hermanos? ¿No cree usted? Pero otra cosa, sabiamente, para prepararnos en ese día de reposo, es con hábitos disciplinados. Debemos disciplinarnos. Y en esto quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, hermanos, y veamos el versículo 16. Quiero recalcar la vida de Jesús. Y dice el texto que Jesús estaba joven, ¿no es cierto? Estaba niño. Pero mire el versículo 16, dice: Jesús le dijo, 4:16. Pero en Lucas, perdón, en Lucas, hermano. ¿Qué le dije, Juan? Lucas. El que estaba mal, hermano. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Conforme a su costumbre. O sea que él tenía una costumbre de venir a escuchar la palabra de Dios. Y si no importaba si ya no estaba viviendo en Nazaret, pero él llegó y ese día de reposo fue como de costumbre. O sea que eso demuestra que él desde muy niño siempre venía ¿a dónde? ¿A dónde venía? A la casa de Dios, al menos a la sinagoga, hermanos, ¿no es cierto? O sea que es una buena costumbre que nosotros, hermanos, tomemos, que todos los días del día del Señor vengamos ¿a dónde? A la iglesia. Y por eso es que Pablo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice, léalo usted, hermano, para que me dé cuenta. Mire lo que dice: no dejando de qué, como algunos tienen que. Entonces, en lugar de acostumbrarnos a venir a la iglesia, nos estamos acostumbrando a qué. Grave, ¿no es cierto? Y al no venir, entonces, ¿qué pasa? Estamos mal delante de Dios. Porque el que quiere que usted esté aquí, hermanos, es nuestro Dios. Que usted saque un día, hermanos, que sea el día en el cual se reúna con el pueblo de Dios y pueda usted adorar, exaltar, magnificar al Dios creador y al Dios que nos dio la redención a través de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje.
Gracias por tu presencia en nosotros. Y permita, Dios, que cada uno de nosotros seamos llenos de ti. Que cada uno de nosotros podamos tomar, Señor, conciencia de nuestra vida. Y que podamos tomar una decisión delante tuyo referente al día del Señor. Permita, Padre, que podamos ser tocados y ministrados por la gracia y la misericordia tuya. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. En otra oportunidad, hermano, les mostraré por qué fue cambiado el día séptimo por el día primero. Por ahora, hermano, Dios les bendiga. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les